Familia, muy buenas noches, bendiciones para todos. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios y qué semana más extraordinaria hemos tenido al considerar cada una de estas noches verso a verso a través de este Evangelio de Mateo, la pasión de nuestro Señor Jesús y su camino a la cruz. Hoy llegamos al momento más tremendo del proceso, el evento más importante que es el eje central de nuestra fe, que es la cruz. Y vamos a tomar desde el capítulo 26 de Mateo, así es que acompáñame a Mateo en el capítulo 26. Vamos a estar en capítulo 26, donde vemos su juicio, y luego en el capítulo 27 también, extendiéndose un poco más acerca del juicio, pero la cruz. Y es una porción muy amplia, muy extensa la que vamos a ver, entonces te invito a que tengas tu Biblia conmigo y puedas seguir la lectura. Prácticamente hoy lo que vamos a estar haciendo es leer, no vamos a detenernos demasiado por dos razones. La primera es que es un texto bastante amplio el que hay que considerar, y lo segundo es porque en realidad no tenemos nada que agregarle a lo que vamos a considerar. Sí, vamos a hacer algunas meditaciones para entender un poco más lo que leemos, pero la palabra nos va a hablar y creo que nos va a llevar a recordar y considerar el maravilloso amor que Dios tuvo para con nosotros al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, si estás ahí conmigo, vamos a estar entonces en Mateo, comenzando en el capítulo 26, versículo 57. Vamos a orar, leemos y comenzamos. Señor, dirígenos en este tiempo en tu palabra, desde donde estamos, y gracias por la libertad de poder abrirla y considerar tu consejo. Es una porción sublime. Es un momento climático de este evangelio y te pedimos que nos permitas ser humildes y estar conectados, Señor, con lo que tú quieres hablar y abrir nuestro corazón y recibirlo, Señor, con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 26, verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Así que este momento sucede justamente después de su arresto en Getsemaní, y vemos aquí un segundo juicio que Jesús recibe. El primero no está registrado en Mateo, está registrado en Juan, cuando vemos que él es llevado primero con Anás, pero ahora en el verso 57 nos dice el texto que lo traen a Caifás, juntamente con, dice, los escribas y los ancianos. Ahora, para este momento ya es de noche, y lo interesante del asunto es que las leyes hebreas acerca de los juicios establecían que los juicios tenían que empezar y terminar de día. Pero esto no les importa. Están buscando formas de acusar a Jesús, están haciendo un juicio injusto ya que es de noche, están trayendo testigos falsos. Pero en el versículo 60 nos dice que aun cuando están buscando falso testimonio, no encuentran falsos testigos que pudieran testificar algo certero. En el versículo 60 dice que no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero dice también que finalmente vinieron 2 testigos
que habían escuchado las palabras de Jesús en Juan 2:19, cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba, por supuesto, hablando de su cuerpo, de su resurrección, y ellos traen esto que Jesús dijo como si hubiera dicho casi algún tipo de amenaza terrorista en contra del templo de Dios. Lo interesante es que estos dos falsos testigos traen esta acusación, pero Jesús no se está defendiendo. Jesús no les dice, o sea, de plano no entendieron que estaba hablando de mi cuerpo, que voy a resucitar. Tampoco les echa en cara en el contexto que estaban violando las leyes para juicios al juzgarle de noche. No les echa en cara que están escuchando falsos testigos y demás. Y el Señor pudo señalar todo eso. Incluso, más allá de eso, pudo haber traído testigos y una defensa, y tenía un sinfín de gente que citar. Pudo haber llamado al ciego de nacimiento, traigan al ciego de nacimiento que sané, traigan a los 10 leprosos, ¿qué tal Jairo, su hija, el mismo Lázaro, el exparalítico? Bueno, hasta los demonios podrían haber dado testimonio de quién es, le conocían. Pero el Señor Jesús no se defiende, sino que guarda silencio. ¿Y por qué guardó silencio? Por amor. Porque Él estaba determinado a seguir adelante con lo que se escribió acerca de Él en Isaías 53, que enmudeció y no abrió su boca. Así que el sumo sacerdote Caifás está desesperado, no encuentra una excusa para condenar a Jesús, y en el verso 63 de plano directo le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A lo que Jesús responde en el verso 64, tú lo has dicho, y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tremenda declaración. Y no es que Jesús estuviera defendiéndose, simplemente está diciendo la verdad. Le dice a Caifás, tú lo has dicho. Al sumo sacerdote, tú lo has dicho. Con tus propias palabras, soy el Cristo, soy el Hijo de Dios. Y me vas a ver juzgando, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo con poder. Esa es la respuesta que le da. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Pregúntale a Jesús y Él no se va a andar con rodeos. Si tienes alguna pregunta para Él, lo único que tienes que hacer es preguntar, pero también estar listo para escuchar la respuesta, y cuando nos dé la respuesta, no sacarnos de onda, creer lo que Él está diciendo. Y el sumo sacerdote responde en el verso 65, rasgando sus vestiduras y diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ustedes mismos han oído su blasfemia. Entonces, se suman acusándole los demás que es culpable de esa blasfemia aparente, pero en realidad él no estaba blasfemando, él no estaba mintiendo, él simplemente estaba diciendo la verdad, él estaba diciendo que él es el Cristo. Dice ahí en el verso 65 que decían: ha blasfemado, ha blasfemado. Y sería una blasfemia si él hubiera dicho que es el Hijo de Dios cuando no lo era, pero él lo era. Y ellos debían saber que lo era. No solamente por su respuesta, sino por toda su vida, porque habían visto que él cumplió perfectamente todas las profecías, habían visto sus milagros, habían sido testigos de sanidades, de señales, habían escuchado sus enseñanzas. Se supone que ellos conocían las Escrituras, debían ser los primeros en reconocer al Mesías, pero ellos, que debían identificar el tiempo de su venida, el lugar de su nacimiento, cómo sería su vida y recibirle con gran gozo, fueron los primeros en rechazarlo. Y los vemos buscando excusas para matarlo. Ellos ya habían determinado cerrar su corazón y, aún habiéndolo conocido, no le dieron gracias ni le adoraron, le rechazaron. Y esto no es nuevo, es algo que ellos ya desde capítulos antes estaban determinados a matar a Jesús. Finalmente encuentran una excusa falsa, pero útil para sus fines. Y creo que en esto tenemos un ejemplo a no imitar.
no cierres tu corazón a recibirle, no cierres tus ojos a ver todo lo que Él ha hecho, no cierres tus oídos a escuchar su palabra. La evidencia exige que tu veredicto sea que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios y Dios el Hijo, y ante esa revelación y reconocimiento rendirte. Él merece que nos rindamos por quien Él es. Pero estos hombres no lo hacen así. En el verso 67 dice, incluso fueron un paso más lejos, no solo no le reconocieron, recuerdas en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y estos hombres no solo no le recibieron, sino que verso 67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y esto es tremendo porque ellos no se dan cuenta que Jesús no solamente sabía de quién era el puño que acababa de golpearlo, sino que conocía aún lo más profundo de su corazón. Pero lo retan y lo insultan y lo golpean, pero Él está en silencio, callando de amor por ti y por mí. Él sabía desde el principio que a eso había venido. Esa era la razón de su venida y nos amó y lo soportó y la verdad era para que en ese momento, mientras le escupían en la cara a Dios mismo, bajara una legión de ángeles a destruirlos. Pero vemos que en su misericordia y su paciencia, Dios no les da lo que merecen. Dios no nos da lo que merecemos ante nuestro pecado y nuestra necedad, porque sí, creo que estos líderes religiosos representan a la humanidad, porque eso es exactamente lo que hemos hecho con el Salvador, rechazarle, escupirle, pensar que nuestra religión es suficiente, que somos buenos y no lo necesitamos. Pensamos que no necesitamos rendirnos a Él, pero en esa terrible condición en la que nos encontramos, aún así nos amó y no nos dio lo que merecíamos y todo lo soportó porque Él ya tenía esto presupuestado. Entonces, por lo que sigue en el texto, no puedo evitar pensar que aún en medio de estos abusos, Él, mira, es increíble, en su mente y en su corazón se está doliendo por su amigo Pedro, porque a Él le había advertido apenas hace unos versículos que le iba a negar. Y pienso que Él estaba orando por él en ese momento. Mira el verso 69, dice, Pedro estaba sentado fuera del patio, o en el patio, dice, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces, vemos la negación de Pedro, vemos que Jesús ya le había advertido y Pedro estaba, en el verso 58 nos dice, siguiendo a Jesús de lejos porque quería saber cuál iba a ser el fin. Quizá Pedro estaba intentando probar que no iba a pasar lo que Jesús le había advertido, que no lo iba a negar. Pero cuando menos cuenta se da, como vimos en esta sección, lo niega. Y en Lucas, el relato de Lucas, dice que inmediatamente después de negarlo, Jesús lo miró. Y creo que esa mirada, justo después de la negación de Pedro, no fue una mirada como de, ya te vi, vi lo que hiciste, sino que su mirada seguro era una mirada de amor, como de, te lo advertí y estoy aquí para restaurarte. Y me encanta pensar eso de Jesús, que Él me mira con amor a pesar de cuando yo fallo. Y cuántas veces no confiamos tanto en que nosotros, demasiado, ¿no? En que nosotros vamos a ser fieles, en que nosotros no vamos a fallar, pero luego llegan los fracasos y nos damos cuenta que nosotros no somos fieles, Él es fiel, Él es el único que es fiel, Él es el único que no falla. Y vemos en esos tiempos su gracia disponible de inmediato para nosotros, como Pedro lo pudo ver.
Pero dice también ahí en el texto, al final del versículo 75, que saliendo fuera lloró amargamente, porque es duro negar a aquel. Imagínate, le dio los 3 años más increíbles de su vida y ese es el Señor a quien negó, al que lo amó, al que lo llamó, que lo vio hacer milagros, que lo escuchó enseñando, con quien disfrutó de tantas comidas, rieron juntos, caminó con él sobre el mar, lo vio transfigurarse. Yo, por todo lo que vivieron, sé y creo que lo amaba, ¿no? Lo amaba y él creía que estaba dispuesto a dar su vida por él, pero al final vemos en esto que le termina negando y llora. Y sí, vendrá la cruz, vendrá la resurrección y vendrá con ello la restauración, porque Dios es tan bueno, pero ese día lloró. Y tal vez eso es lo que algunos de nosotros necesitamos también, llorar. Llorar al ver nuestra debilidad, al ver nuestra incapacidad. Llorar al ver que lo que prometimos simplemente no pudimos cumplirlo. Llorar al darnos cuenta de que pues hicimos lo que juramos que nunca haríamos y negamos a aquel que fue y ha sido tan bueno con nosotros. Eso creo que trae un dolor amargo, pero ese dolor creo que más tarde le lleva a la restauración, no como el remordimiento que vamos a ver que tuvo Judas en el capítulo 27, donde también leemos así. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y vamos a seguir leyendo el relato de este encuentro y este momento, pero antes de llegar al verso 11, donde está esta entrevista de Pilato y este interrogatorio de Pilato a Jesús, lo que vemos en esto es que después de haber tenido un juicio interno irregular o injusto, donde deciden matar a Jesús, ahora tienen que llevarlo ya de día con Poncio Pilato para que les dé la autorización de cumplir su veredicto, de darle muerte. Ellos necesitaban la autorización de Poncio Pilato, de la autoridad romana, para poder llevar a cabo su veredicto. Y antes de ver eso, en el verso 3 aparece esto que Judas experimenta. Dice en el verso 3 que al ver que era condenado, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Esto de viendo que era condenado. Quizá Judas no pensó que esto llegaría tan lejos, porque él había visto a Jesús en otras ocasiones y ya ha visto que él pues no ha sido arrestado hasta ese momento, sino que siempre ha encontrado la forma de escapar de sus enemigos. Y quizá pensando que esta vez sería eso lo que pasaría, lo vende, lo entrega, pero no, sino que dice aquí que vio que era condenado. En el versículo 3, viendo que era condenado, él corre, devuelve arrepentido las 30 piezas de plata a los sacerdotes, a los ancianos. Y en el verso 4 dice que él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Entonces le cayó de peso tremendamente lo que hizo, pero mira lo que dice en el versículo 4. Lo que le contestan estos hombres. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, Judas sabe que Jesús es inocente, y por supuesto que lo sabía porque lo conocía y pasó tiempo con él, se siente terrible por lo que hizo, pero no tiene arrepentimiento, sino remordimiento. Y quiere dar marcha atrás, pero vemos que los sacerdotes le dicen, allá tú. Y a Judas le cae de peso de tal manera y entiende la gravedad de lo que hizo y no puede con eso y va y dice que se ahorcó. No era arrepentimiento, era remordimiento. Y no era Jesús quien le dolía. Le había dado un remordimiento muy tremendo y su conciencia le acusaba por haber vendido sangre inocente.
no le salió el negocio como esperaba, pensando que quizá Jesús podía librarse de eso y él quedarse con el dinero. Pero aunque había cierta conciencia en él, no había amor por su Señor, no había rendición a él como hubo con Pedro. Y es que ambos fallaron, pero uno lloró amargamente, arrepentido y dolido por fallarle a su maestro, y el otro fue y se ahorcó. Pero vemos que aún eso es parte del proceso del cumplimiento de la palabra, porque en el verso 6 nos dice que los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre, y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Así es que aún en su tradición hay un cumplimiento específico, confirmando una vez más que nada de esto está improvisado, que Dios ya tenía planeado incluso esto dentro de su proceso. Entonces, para este punto es fuerte lo que Jesús está viviendo, lo que Él está experimentando: traición, injusticia, falsas acusaciones. Es interesante porque también dice en el capítulo 26, versos 67, ¿no? Que le dieron puñetazos, lo abofetearon, se burlaron de él. Vemos que su amigo Pedro lo niega, el otro lo vende. Y ¿sabes? Todo esto es apenas el inicio. En el verso 11 vamos a ver lo que sucede ya frente a Poncio Pilato, el gobernador, donde leemos que Jesús estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y quizá la pregunta que Pilato le hace cuando le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Tal vez es con cierto sarcasmo, porque los judíos seguramente le habían querido vender la idea a Pilato de que Jesús era como revolucionario peligroso que amenazaba al gobierno del César. Pero cuando lo ve es como: ¿este hombre es una amenaza? ¿En serio este es el rey de los judíos? Y Jesús simplemente contesta una vez más con la verdad en el verso 11 y le dice: tú lo dices, tú lo dices. Y vemos que Pilato está como sorprendido. En el versículo 13 le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? O sea, ¿cómo puedes estar así de callado? ¿Cómo no te defiendes con todo lo que están diciendo de ti? Pero el Señor está en silencio. Y creo que Pilato, pues por su función, había visto de todo, sobre todo hombres enjuiciados que están buscando justificarse y defenderse y decir cualquier cosa con tal de librarse del castigo. Pero Jesús no está buscando librarse del castigo. Para esa hora había llegado. Él estaba determinado a recibir el castigo porque estaba escrito en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sería sobre Jesús. Así que no responde nada. Y Pilato, aunque no ve una amenaza o culpa en él, bueno, pues se le ocurre una idea. En el versículo 15 dice que en el día de la fiesta, ahora bien, en el día de la fiesta se acostumbraba que el gobernador soltara al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, dijo a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Entonces, Pilato mismo se da cuenta de que no tenían una razón justa para matar a Jesús, sino que era la envidia lo que los movía. De manera que le da al pueblo la opción de elegir, así como tenían esta tradición de soltar a quien quisieren, a un preso, a quien el pueblo quisiera, les da la opción y ofrece a Barrabás. O mejor dicho, está Barrabás, está Jesús. ¿Quién era Barrabás? Marcos 15 nos dice que
Barrabás era un tipo que había comenzado una insurrección y cometió un asesinato en medio de una revuelta. Entonces les da a escoger Barrabás, el asesino, o Jesús. Y en el versículo 19, mira lo que sucede. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y esto es muy interesante. ¿Nunca te has preguntado? Yo cuando he escuchado esto pienso, ¿qué habrá soñado? Digo, no es que yo sepa que soñó, pero le llevó a decirle al gobernador qué hacer. Entonces fue algo fuerte. Y en el verso 20 leemos: los principales sacerdotes y los ancianos, mira lo que hacen, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Versículo 23, y el gobernador, versículo 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Ahora sí, verso 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Entonces los sacerdotes saben que la forma de presionar a Pilato a hacer lo que ellos quieren que haga es haciendo que la gente lo pida, alentando y persuadiendo a la multitud para que la multitud obligue a Pilato casi a hacerlo. Y es interesante porque esa misma multitud apenas hace unos días había recibido a Jesús en la ciudad. ¿Te acuerdas? El domingo lo vimos en la entrada triunfal clamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa misma multitud ahora está gritando: crucifíquenlo. Y por supuesto que ahí hay un tremendo parecido con nosotros, quienes un día alzamos nuestras manos y cantamos y alabamos y decimos: Señor, tú eres nuestro Salvador, tú mereces la gloria, pero al siguiente día rechazamos al Señor y escogemos cambiarlo por nuestro Barrabás. Entregamos a Jesús y pedimos que nos den nuestro pecado, cualquiera que sea, nuestra autosatisfacción, nuestro orgullo, nuestra pasión. Y ahí estamos también, en la multitud. Estamos en los religiosos, estamos en la multitud. Versículo 24, mira cómo sigue diciendo: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y se lava las manos como si eso fuera suficiente y le echa la culpa al pueblo, siendo que él era responsable. Por supuesto que él era responsable, y los líderes religiosos fueron responsables, y la multitud que gritaba fue responsable, y todos nosotros fuimos responsables de despreciar al justo y escoger al asesino. Y dice en el versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que decían. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y cuando la multitud pidió a Barrabás, yo creo que Barrabás estaba sorprendido, yo creo que no la vio venir, porque siendo culpable, de pronto resulta que escogen a alguien que seguramente la había escuchado, era un hacedor de milagros, era una persona única, y el inocente va en su lugar y él es librado del castigo que él merecía. Pero ¿sabes? Eso es exactamente lo que tú y yo vivimos con el Señor Jesús. Cuando en Pedro nos dice, en primera de Pedro 3:18 nos habla de que el justo fue por los injustos. Murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Tomó él nuestro lugar, siendo que nosotros éramos culpables, fuimos librados porque Jesús tomó nuestro lugar. En el versículo 26 dice que le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Habiendo azotado a Jesús. Estos azotes son más intensos de lo que pues simplemente se lee en este texto. Un comentarista describe un poco acerca de cómo era este tipo de flagelación. Y leemos, y te leo acerca de este comentario. La flagelación era un preliminar legal a cada ejecución romana y solo las mujeres o los senadores o soldados romanos, excepto en casos de deserción, estaban exentos. La meta de la flagelación era debilitar a la víctima a un estado justo antes de colapsar y morir.
Mientras los soldados romanos repetidamente golpeaban la espalda de la víctima con toda su fuerza, las bolas de hierro causaban fuertes contusiones y las correas de cuero y los huesos de oveja desgarraban la piel y los tejidos subcutáneos. Entonces, mientras continuaban la flagelación, las laceraciones rasgaban los músculos del esqueleto subyacentes y producían temblorosos pedazos de carne ensangrentada. El dolor y la pérdida de sangre generalmente establecían el escenario para un shock circulatorio. La magnitud de la pérdida de sangre podía bien determinar qué tanto sobreviviría la víctima en la cruz. Sigue diciendo, la flagelación severa, con su intenso dolor y considerable pérdida de sangre, probablemente dejó a Jesús en un estado de pre-shock. El abuso físico y mental cometido por los judíos y los romanos, así como la falta de comida, agua y sueño, también contribuyeron a su general condición debilitada. Por lo tanto, incluso antes de la crucifixión en sí, la condición física de Jesús era sin duda seria y crítica. Entonces, leemos hasta aquí este comentarista, pero vemos que por el tipo de azotes, seguramente Jesús ya estaba en una agonía bien tremenda, al punto de no poder resistir más físicamente, seguro emocionalmente, pero esto está comenzando. O sea, todavía viene lo más intenso. El camino hacia la cruz va a ser tremendo, cargando el madero y el enfrentar la cruz misma y ser clavado y la agonía que va a vivir ahí. Eso me hace pensar en algo. Seguramente te ha pasado que estás en alguna etapa de tu vida, en un tiempo en el que ves que todo va súper mal y viene prueba sobre prueba y pasa lo que coloquialmente decimos que nos llueve sobre mojado. Y estás súper tupido, ¿no? Ya no ves lo duro sino lo tupido, y de pronto viene algo todavía más difícil. Y lo normal en tiempos así es obviamente en nosotros mismarnos, ensimismarte y pensar que nadie te entiende. Déjame decirte algo, en tiempos así recuerda, Jesús te entiende. Porque otra vez, Isaías 53 nos dice que Él es el varón de dolores. Fue experimentado en quebranto y Él no lo merecía. Y Él fue sobrepasado de una forma brutal. Y a veces nosotros también estamos sobrepasados, pero a veces por cosas que son consecuencia de situaciones que nosotros nos buscamos. Y de pronto sí ya no la vemos venir, pero Él fue inocente y vivió la más tremenda agonía aún antes de comenzar el camino de la cruz. Entonces Él te entiende y puedes acudir a Él. En los versículos 27 al 31 leemos así. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Entonces, piensa en eso, la agonía va en aumento. Para este punto, él ya sufrió traición de sus amigos, sufrió en manos de los judíos, fue humillado, fue golpeado, fue escupido, sufrió los azotes que lo dejaron ya desfigurado y ahora pasa a la custodia de los soldados romanos y como si no lo vieran ya suficientemente herido y débil, empiezan a burlarse de él. Y todo lo que nos narran estos versículos que acabamos de leer fueron con el único propósito de humillarlo. Cuando dice en el verso 28 que lo desnudaron, eso era para alentar su vergüenza. Dice también que pusieron encima de él un manto escarlata, que es realmente algo irónico, una burla irónica y sarcástica de que él era el rey. Y le pusieron una corona de espinas, también nos dice. Y no eran espinas como en una rosa pequeñitas, eran espinas largas, duras, muy afiladas, que perforaban el cráneo y hacían que la sangre corriera por el rostro. Dice también que le dieron una caña y esto simbolizaba irónicamente ese báculo de poder, como los reyes que tenían este símbolo de poder. Y el asunto es que esa caña la tomaban para golpearle continuamente la cabeza y eso probablemente hacía que la corona se encajara cada vez más en su cráneo. Y el día de hoy
escuchamos de gente que comete crímenes que nos indignan y se escuchan de delitos que no podemos concebir que alguien pueda llevar a cabo ese tipo de abusos tan injustos en contra de mujeres, de niños y gente que en realidad es inocente. Y lo que estamos leyendo es así, es indignante, es injusto, es cruel. Y pensamos en los que hicieron esto y nos da rabia, nos da indignación. Pero creo que también necesitamos detenernos a pensar que estos hombres fuimos nosotros. Que en nuestro corazón oscuro, sin Dios, está hacer esto. Que si nosotros hubiéramos estado en esa posición, nosotros hubiéramos hecho lo mismo que estos soldados. Estos hombres nos representan, estos soldados nos representan. Nosotros fuimos quienes lo humillamos, quienes lo golpeamos. Nosotros con nuestro pecado fuimos quienes le llevamos ahí. Y ahí está Jesús. Ahí está el Rey de Reyes, quien merecía la adoración, la gloria, el honor, soportando la peor humillación y el más intenso dolor en silencio por amor a nosotros. Y ya había enfrentado todo esto y ni siquiera llegaba al Calvario. En el verso 32 seguimos en la narración. Cuando salían ya camino al lugar donde sería crucificado, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Ahora es interesante que los romanos aprovechaban el camino hacia el lugar donde serían crucificados los criminales para hacer una especie de desfile, y lo hacían público como una advertencia para que todos los que lo vieran se dieran cuenta de lo que podía pasarles si se rebelaban. Así que los llevaban por todo el camino y iban desnudos y los obligaban a cargar este madero de forma vertical. Y a veces pensamos en la cruz, pues el día de hoy vemos la cruz y vemos como un pedazo de madera lijado, un adorno que a veces ponemos en nuestro cuello, tenemos en nuestra pared, algo muy lindo, pero esta cruz era un pedazo de madera de entre 30 a 50 kilos, el travesaño, y lastimaba terrible. De por sí él ya venía con la espalda abierta. Entonces, para este punto, el Señor ya no puede más. Y tienen que pedirle a otra persona que le ayude. Y estaba justo en ese momento un hombre de Cirene llamado Simón, un extranjero llamado Simón. Y cuando vemos que este hombre fue llamado para llevar la cruz del Señor, bueno, a mi mente viene lo que Jesús dijo en Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y vemos a Simón ayudando a llevar la cruz. Y por supuesto, él lleva esa cruz, aunque él no había vivido lo que el Señor Jesús vivió, ni va a vivir lo que el Señor está por vivir. O sea, él no ha sido golpeado, humillado, traicionado, él no va a ser colgado sobre esa cruz y mucho menos va a cargar con los pecados de la humanidad. Entonces, eso me hace pensar, cualquier cosa que implique llevar nuestra cruz, siempre podemos pensar, no estamos cargando ni cerca el peso que el Señor llevó por nosotros. En otras palabras, podemos soportar cualquier cosa que implique seguir sus pisadas y llevar la cruz, porque ninguno de nosotros hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En el versículo 33 entonces leemos que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Llegan a este lugar en donde el Señor sería crucificado, un lugar llamado el lugar de la calavera, donde se crucificaban a muchos criminales, se les daba muerte, por eso el nombre. Y vemos que en este lugar, llega a ese lugar, le dieron y le ofrecieron esta bebida que tenía el efecto de entumecer para adormecer un poco, pues tanto el dolor físico como la aflicción mental, como para que no estuvieran tan conscientes de la agonía que les esperaba. Pero Jesús decide rechazar eso.
y enfrentar con todo lo que venía. Y en el versículo 35, mira lo que dice esta frase. Cuando le hubieron crucificado. Me llama la atención que solamente dice esto, ¿verdad? Cuando le hubieron crucificado. Una frase muy sencilla. Bien pudo Mateo haber descrito mucho más y detallado mucho más acerca de la cruz, cómo estiraron su brazo y la exclamación y el grito desgarrador que él pudo haber dado cuando lo atravesaron con ese clavo y cómo lo levantaron y cuando lo levantaron cómo le faltaba el aire. Si tú lees diferentes comentaristas que describen el proceso de crucifixión, es tremendo. La cruz estaba diseñada para torturar de la forma más cruel y vemos que las personas morían pues por muchas razones. La gente que mataban en la cruz o eran crucificados morían, si no por la pérdida de sangre, era por deshidratación, si no era un ataque al corazón, era asfixia, era algo realmente trágico, realmente doloroso, realmente cruel. Pero Mateo no está dando muchos detalles, simplemente dice cuando le hubieron crucificado. Ni siquiera registra el momento en el que le crucifican, sino ya cuando le hubieron crucificado. Y vemos también en Lucas, por ejemplo, Lucas era un doctor, él no detalla nada de esto. ¿Por qué? Creo que muchas veces podemos ver películas de la Pasión de Cristo o leer descripciones de cómo era la cruz y sentimos horrible porque fue horrible y podemos llorar, pero quizás solamente lloramos por lo terrible de la tortura, pero no por el hecho de que Jesús pagó nuestros pecados. Déjame decirlo así. Lo que debe producir en nosotros el saber que Jesús murió en la cruz no es compasión. Dios no está buscando que digamos, ay, pobrecito Jesús, y que un día al año lo lloremos y nos quedemos con la idea de que, pobre buen hombre que sufrió demasiado. No. Dios no está buscando una respuesta sentimental a la obra en el Calvario. Y es que aunque muchas veces es inevitable sentir feo y quizá hasta llorar al ver todo eso, la fe no es solamente sentir feo por lo que le pasó al Señor Jesús. La fe es creer que lo que el Señor vivió, que lo que hemos leído hoy, lo hizo por mí. La fe es confiar de todo mi corazón que fue en esa cruz donde mis pecados fueron pagados por completo. Y eso debe producir dolor y debe contristarme y llevarme a las lágrimas, pero por dolerme de mi pecado, pero también por gratitud de saber que Él me amó de esa manera y responder en agradecimiento. En otras palabras, creo que esto no es una escena triste de una película que te hace llorar, pero termina y puedes seguir tu vida como si nada. Esto es un hecho real, es un evento histórico que tiene un impacto personal en nuestras vidas y en nuestra eternidad. Entonces, lo importante no son los detalles de la cruz, lo importante no es qué tan feo sientes, lo importante es el hecho, la realidad de que el Hijo de Dios colgado en un madero llevó nuestros pecados sobre Él. Entonces, preguntarnos, ¿está puesta toda nuestra confianza en esa verdad? En el versículo 35 seguimos leyendo, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, en medio de todo ese contexto de dolor, de pecado, de injusticia, vemos que Dios es capaz de guiar todo para que se cumplan las profecías específicas como esta. Repartieron entre sí mis vestidos. Y es tremendo pensar también en eso, porque vemos que Jesús se despojó a sí mismo y lo hizo por completo, aún en su ropa, lo dejó todo, bajó hasta el último escalón en su humillación. Y sentados le guardaban allí, dice el verso 36, versículo 36, y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Y esta era su causa, esta es la razón por la que murió. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones,
uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, aterrorizados, horrorizados de lo que veían. Eso es tremendo. Aquel a quien no merecemos siquiera mirar con nuestros ojos porque es santo, justo y perfecto. En esta escena vemos que la gente no lo quería ni voltear a ver, pero porque les horrorizaba. En el verso 40 leemos, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿No podía Jesús bajarse de esa cruz? ¿No podía cerrar sus heridas como había sanado a otros? ¿No crees que Dios podía librarle? Por supuesto que todo esto se podía. Pero lo que mantuvo al Señor Jesús colgado en el madero no fueron esos clavos, fue su amor por nosotros. Y desde la hora sexta, verso 45, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Ningún eclipse en la historia podría tener esa duración. ¿Qué estaba pasando? Creo que esto era una imagen visible de lo que estaba ocurriendo espiritualmente. Aquí es donde la maldad del ser humano llega a su tope. Fue en ese evento que nuestra más grande perversidad se hizo manifiesta. Matamos a Dios. Y estas tinieblas ilustran la condición de la humanidad. Nos encanta decir y seguir estas filosofías humanistas que proponen que no somos tan malos, que somos intrínsecamente buenos. No somos tan malos, matamos a Dios. Y no de cualquier manera, de la forma más cruel, determinados en asesinarle. Versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el silencio fue su respuesta para poder amparar a muchos. Y aquí está el punto más crítico y más tremendo. Por supuesto que nos afecta pensar en todo lo que sufrió físicamente el Señor, los golpes, la humillación, la sangre, el dolor, pero lo que lo hizo clamar fue separarse de su Padre. Fue la única vez, y lo leemos en los evangelios sinópticos, esta es la única vez que Jesús está llamando a Dios de esta manera. No le está diciendo Padre. Esta es la copa a la que el Señor se refería en Getsemaní, que si fuese posible pasase de él. Esto es lo que le aterraba. Esta es la verdadera agonía que él enfrentó por amor a nosotros. Y esto, creo yo, esto es lo que debe estremecernos. Saber que Jesús escogió el castigo eterno que nosotros merecíamos, la separación de Dios, que él tenía comunión perfecta con el Padre y se hizo pecado y se separó. Teniendo esa comunión perfecta, se hizo pecado y experimentó el juicio y la separación de Dios, porque dice en 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y fue en ese momento que la transacción de transacciones tuvo lugar. Nos hizo justicia de Dios en él y él se hizo pecado. Ojo, no pecador. Se hizo pecado. Dios lo trató como si él fuera el pecado. Lo hizo pecado por nosotros. Es sin palabras. Exclama a gran voz. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían,
veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí es donde el Señor exhala. Ciertamente nadie le quitó su vida, Él puso su vida, Él entregó el Espíritu, Él murió porque quiso, como quiso, cuando quiso. No espera nuestra compasión, ¿sabes? Espera que respondamos con fe, respondamos en amor a eso, a su gran amor. En Juan 19:30 registra que las últimas palabras que Jesús pronunció antes de entregar el Espíritu fueron: consumado es, esto es, pagado por completo. Consumado es que no le falta nada. Todo esto que Jesús sufrió fue completo. Tú y yo no podemos agregar nada más. No podemos pagar un poco más por nuestro pecado. Jesús en la cruz pagó por completo el precio de nuestro pecado y nuestra maldad. Terrible. Nuestra terrible maldad. Y por eso sucedió lo que vemos en el verso 51. Mira esto. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero es muy interesante, dice en el versículo 51, el velo del templo se rasgó. El acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo, se hizo posible. Y no solo eso, sino que la tierra tembló, las rocas se partieron, la creación se conmocionó. En el versículo 53 registra cómo es que sucedió esto después de la resurrección del Señor, que aún se abrieron los sepulcros y cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Mateo está enlistando todas las cosas impresionantes que sucedieron con la muerte y la resurrección del Señor. Y dice en el verso 54 que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Después de lo que vieron no había duda. Seguramente este centurión había visto a muchos hombres morir, pero esta vez era distinto. Lo que sucedió cuando murió Jesús en el Calvario era distinto. Verdaderamente este era, dice, estaba casi acertado en esto, porque no era, es el Hijo de Dios. Concluye esta sección en los versos 55 y 56, donde leemos que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y yo no me imagino lo que estas mujeres sintieron y experimentaron y vivieron al ser testigos de este momento glorioso. ¿Sabes? No existen palabras para explicar lo que acabamos de leer. Es el momento más oscuro de toda la historia y a la vez es donde Dios fue glorificado al máximo. Es el evento más injusto de la historia, donde el Hijo de Dios santo, perfecto e inocente muere la muerte más cruel y es separado del Padre, pero a la vez es el evento donde podemos ver más claramente la justicia perfecta de Dios, que no podía hacerse la vista gorda con nuestro pecado y que pagó en Jesús cada uno de los pecados de la humanidad. Esto que acabamos de ver es el lugar más triste, el pie de la cruz donde murió el Salvador, pero también es ahí donde hoy fluye nuestra verdadera y permanente alegría. Es el punto en el que las mujeres que lo estaban viendo y los discípulos se sintieron más desesperanzados, pero también si no fuera por eso no habría esperanza eterna para ninguno de nosotros. Es el punto máximo de nuestra maldad y el punto máximo de su amor. Y sí, va a llegar el domingo y la obra va a ser terminada, pero hoy necesitamos recordar lo que costó. Hoy necesitamos recordar su amor. Hoy necesitamos venir al pie de la cruz y ver que es real, que Jesús derramó sangre en realidad, sangre verdadera, y que todo esto ocurrió por nosotros. Yo quiero terminar leyendo Isaías 53 en la Nueva Traducción Viviente. Después vamos a tener una canción para que
mientras estamos cantando esta canción, si tienes la posibilidad de preparar un poco de jugo y pan, alguna galleta o pan, lo que tengas a la mano, podamos juntos recordar y celebrar la cena del Señor. Pero vamos a leer, y yo quisiera leer Isaías 53, en la Nueva Traducción Viviente, a manera de conclusión. Esto fue escrito cientos de años antes, alrededor de 600 años antes de esta narración de la cruz por el profeta Isaías. Dice Isaías, esta es la Nueva Traducción Viviente, capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarle y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, si tú no habías antes entendido lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti, esta es la noche indicada para que vengas a Él. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe y tu confianza en el hecho histórico y real de que Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar tu pecado. Que no seas tanto conmovido por el sufrimiento físico, sino que puedas realmente reconocer que esa era la única manera en la que la humanidad podía recibir el perdón y la salvación que Él ofrece al morir en la cruz, por medio de su sangre y el derramamiento de su sangre como el Cordero de Dios, que fue inmolado. Con su sangre puede comprar nuestras vidas, puede limpiar y perdonar cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier situación. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nosotros confesamos nuestra necesidad de un Salvador. Así es que hazlo en esta hora. Vamos a terminar orando, después vamos a cantar una canción y tendremos un tiempo de celebrar la cena del Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos considerar este pasaje, Señor, y estamos sin palabras. Es muy solemne, Señor, es muy sublime el texto y la porción que el día de hoy contemplamos, Señor, en esta lectura. Y Padre, gracias porque nos amaste de tal manera, Señor. Nos amaste como nadie pudo amarnos y le diste sentido y un significado tan, Señor, diferente, Señor, a la vida,
al revelarte a nosotros, al enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, al salvarnos, al mostrarnos nuestra condición. Señor, lo cambiaste todo. Gracias por tu intervención, gracias por tu amor, gracias por tu revelación a nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte que seas glorificado, Señor. Queremos seguir adorándote y tomar un tiempo más en tu presencia esta noche.